Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que siempre nos acompañan y a los que se están uniendo esta noche muy especial para nosotros. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy, miércoles 29 de enero. Ya se nos fue el primer mes del año, bastante rápido y más rápido hemos visto transcurrir una serie de acontecimientos a nivel internacional que tienen que ver también con México y para hablar de los cuales esta noche tenemos un invitado de super lujo, a quien además consideramos uno de los mejores periodistas mexicanos que trabajan en Estados Unidos y además de todo, y creo que lo principal, un gran amigo de la clave, Raúl Peinberg. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, Aurelio, es un placer estar contigo, con Mónica, un gusto enorme poderme dirigir a través de ustedes en medio de situaciones que, como tú lo señalas, han irrumpido en el panorama internacional y particularmente en la relación de dos vecinos, una relación complicada históricamente, culturalmente, pero que ahora está viviendo su, digámoslo así, su gran prueba de fuego. Y pienso yo que es a lo que estamos enfrentándonos, tanto en cuestiones básicas para los mexicanos por el tema de las remesas, como la migración, por ejemplo, como el hecho de que México pueda convertirse en un país receptor de migrantes deportados desde los Estados Unidos, el tema de los aranceles, es decir, el tema de la economía y las finanzas. Todo juega en este esquema, en este escenario, Aurelio, Mónica, del que estamos apenas empezando a ver, digamos que esta primera etapa. No se han cumplido 2 semanas de Donald Trump en el poder y nos damos cuenta de que definitivamente será, por lo pronto, un cuatrienio de muchos, muchísimos altibajos. Raúl, Donald Trump, bueno, va a tener su último periodo ya como presidente de los Estados Unidos y ya antes, bueno, se habló mucho de que dijo las cosas, después no las cumplió, pero ahora, bueno, ya es su último periodo como presidente, legalmente hablando, y bueno, pues pareciera que para México ahora sí viene una situación complicada, aunque no lo estamos aceptando de manera tácita, pero pareciera que ahora sí viene una situación más complicada que el anterior periodo. ¿Qué opinas? Bueno, definitivamente, ojalá en el mejor de los escenarios y por razones constitucionales, de acuerdo a cómo hoy conocemos la Constitución de los Estados Unidos, que ha sufrido, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución mexicana, muy pocas, contadas con los dedos de una mano, modificaciones, pero sí la intención clara de un Donald Trump que empieza bromeando un poco con la posibilidad que después puede, por esta forma de apoyo legislativo, de apoyo judicial, de apoyo político que tiene, convertir en una realidad. Es decir, el llevar este que es su, en estricto sentido, su segundo mandato de 4 años a un tercero consecutivo. Entonces, creo yo que en el camino veremos algunas cuestiones, cuando menos el intento de un presidente que es conocido por su megalomanía, y por su intención de ganar, ganar. En los hechos constitucionales tal vez exista algún freno que le impida cumplir su sueño de gobernar a partir de ahora durante 8 años más a este país. Ahora, con respecto a México, nada desde mi punto de vista, Mónica, que no se haya establecido, nada que no se haya visto venir desde que Donald Trump dejó su primer mandato. Porque si lo vemos en los hechos, su retórica fue consistente desde que dejó el poder hasta que terminó el mandato de Joe Biden. Y ahora el problema es que esas promesas de campaña, que finalmente, entre muchas otras, lo llevan a ganar la elección de manera abrumadora en noviembre pasado, lo hace empezar a cumplir en el terreno de los hechos, es decir,
en la práctica político-administrativa de un país como Estados Unidos esas promesas. Aquí México queda en un lugar sumamente complicado, pero también con fortalezas que hay que destacar. México es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y eso en un terreno en donde no domina la amistad, sino el interés, es algo muy importante para que el negociador mexicano aproveche, empezando por la presidenta de México y continuando por quienes van a dar la cara en esta serie de negociaciones. No tanto, diría yo, con relaciones exteriores, sí, tal vez por el tema migratorio, pero fundamentalmente en el aspecto económico desde la secretaría que encabeza Marcelo Ebrard. Ahora, creo yo que de eso depende en buena parte el futuro de esta relación. Tenemos enfrente a quién? Bueno, a una persona que es conocida por hostigar antes de sentarse a negociar, de tratar de ablandar la carne como lo hace el carnicero con el mazo, para entonces, llegado el momento, tener un terreno plano, favorable, que de alguna manera le sirva para entrar a ese terreno que a él le gusta, repito, que es el de ganar, ganar. Así ha sucedido con el tema migratorio, así ha sucedido con el tema del fentanilo y la guerra contra el narcotráfico, así está sucediendo como herramienta de cohesión, de presión, los aranceles. Y así seguirá siendo durante todo su mandato. Así que dependerá mucho de la dimensión que México quiera presentar desde un ámbito de competencia económica, de un desequilibrio económico, pero sí como socio muy importante de este país que tiene intereses más allá a veces de la retórica política y más allá de esa cuestionada amistad de la que tanto se ha hablado, sobre todo entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el actual presidente nuevamente Donald Trump. De entrada, pues vemos que su principal arma, por así decirlo, para negociar, aunque es más bien para apretar, para ahorcar, como bien señalas, pues es el tema comercial, el tema de los aranceles, que pues tenemos ahorita todavía la amenaza de que el sábado impondría a Donald Trump, en su gobierno, pues, aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, lo cual, si se llegara a concretar, pues sería un golpazo para la economía del país y para el tipo de cambio y para pues todo lo que eso está implícito, ¿no? Pero otra amenaza que está además muy latente y con la cual también pues juega, aprieta, es la de una latente, por lo menos, intervención militar, como lo ha manifestado, para pues atacar a los grupos del crimen organizado, a los cuales declaró como organizaciones terroristas, lo cual sí es otro nivel, es otra situación en la cual, pues, hablar de una intervención armada, pues implica siempre bajas, daños colaterales, y esos daños colaterales los termina poniendo la población civil, y lo hemos visto en muchos países. ¿Cómo ves esta perspectiva? ¿Crees que es más ruido, más lengua de Donald Trump que realidad o hay que tomárselo en serio? Bueno, Aurelio, es muy buen punto. Yo veo, como tú lo has señalado, tres aspectos básicos en esta relación, que pueden naturalmente afectar esta relación bilateral en un país fronterizo. Eh, Pienso yo que tal vez el aspecto más complicado de cumplir es la amenaza implícita de Donald Trump de escoger ataques quirúrgicos en contra del narcotráfico en territorio mexicano. Porque esto no únicamente, pienso, vulneraría la relación definitivamente de forma y fondo con la República Mexicana, sino que también estaría en una violación flagrante de leyes de carácter internacional que prohíben este tipo de intervenciones, salvo que existan justificaciones plenas. Algo que Estados Unidos ha pasado por alto en otras ocasiones y en otros terrenos o escenarios del mundo, como tú lo señalas. Pero siento yo que teniendo a su principal socio comercial tan cerca, esta sería una circunstancia difícil de cumplir, pero hoy
debemos de creer en todo. Todo puede suceder. Esa es una realidad. Mi punto de vista personal es que tal vez sería el último de los mecanismos que él emplearía. Porque tiene muchas cosas en contra. Aurelio, es cierto que en México debe haber un control, debe haber un orden con respecto a al tema de la inseguridad y al crecimiento de los grupos criminales, pero también es cierto que en este país se consume como en ningún otro lugar en el mundo. Entonces, es tanto como ver la paja en el ojo ajeno. Es lo que ha pasado tradicionalmente con gobiernos y con un país específicamente como el de Estados Unidos. Así que en este aspecto creo yo que habrá mucha medición y yo creo que se pensarán dos veces o más de dos veces las cosas antes de actuar de manera bélica en territorio mexicano, aunque se trate de grupos ya declarados como terroristas, que son los que hoy conforman al crimen organizado de México, a los cárteles mexicanos. Ahora, hay otro aspecto que tal vez es más delicado y es tratar de apretar con los aranceles, que tendría efectos muy, muy fuertes para las dos economías, pero sobre todo para la economía mexicana. Eso no cabe ninguna duda. México es un gran exportador de productos a los Estados Unidos, es tal vez el mercado principal que tiene la República Mexicana, aunque también Estados Unidos sufriría consecuencias a las que habría que sumar otro aspecto, el tercero de toda esta situación que vivimos, que es el de los migrantes. Aquí el Departamento de Seguridad, Aurelio, ha dicho que existen en el país, yo pienso que muy conservadoramente, porque debe haber muchos más, pero el Departamento de Seguridad Interna asegura que en Estados Unidos existen entre 11 y 12 millones de inmigrantes indocumentados, que es muy importante destacarlo. Y hay que destacar también que la lista de prioridades de deportaciones masivas que tiene hoy la administración de Donald Trump es inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, aunque sabemos que en estos operativos o redadas, que hay diferencias, pagan justos por pecadores. Pero bueno, el problema es, ¿existe una infraestructura capaz de soportar la retórica de Donald Trump en este y en otros terrenos? La realidad es no. Deportar a 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos implicaría 4 veces el presupuesto que hoy en día tiene la NASA. Implicaría 2 veces el presupuesto que el gobierno otorga a grupos de atención médica a la población. Entonces estamos hablando de miles de millones de dólares que hoy el gobierno no tiene aprobados en su presupuesto. Número dos, todas las instancias relacionadas con el tema migratorio y de las fronteras, es decir, aduanas, no tienen la capacidad para atender lo que actualmente se tiene que procesar. Y por eso ha habido un retraso enorme en los procesos migratorios legales de personas que piden un asilo o que están en un trámite de ciudadanía. Es más, lo pongo muy sencillo, hasta quienes solicitan la renovación de un pasaporte tienen que esperar un tiempo considerable por la falta de personal. Y lo mismo sucede con los elementos de la patrulla fronteriza que no se dan abasto a pesar del apoyo que tienen ahora de la Guardia Nacional. Es decir, en el terreno de los hechos no se tiene una infraestructura capaz de poder cumplir con ese ofrecimiento, con esa promesa de campaña de deportar a entre 11 y 12 millones de indocumentados. Se ha llegado, como sucedió el día de hoy, a amenazar o eventualmente a proponer que la isla de Guantánamo en Cuba, es decir, la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, se convierta en un centro de detención migratoria para cuando menos 30,000 inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos cuyos países de origen no quieren aceptar, como sucede con Venezuela. Pero ya vimos también qué es lo que pasa cuando Colombia, el fin de semana pasado, dijo, a mí no me los mandes. Automáticamente se aplicaron medidas que hicieron desdecirse al propio presidente colombiano.
Entonces, para mí el problema fundamental no es solamente eso. En el fondo, el verdadero problema, el grave problema, al margen del daño económico que tendrían países como México, con más de 65.000 millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos fundamentalmente, y otros países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, no se diga, tendrían precisamente ante la afectación de estas divisas, que hoy en muchos casos son soporte de la economía muy por encima del ingreso que genera el petróleo en una industria petrolera en México bastante dañada, por no decir arruinada, y por otro lado, lo que representa para México la industria turística, que no llega ni de chiste a este margen de los 65.000 millones de dólares que manda el inmigrante, indocumentado o no, desde Estados Unidos y algunas otras partes del mundo a nuestro país. El problema de fondo es que este país, en tres rubros fundamentales de la economía y que inciden directamente en el tema inflacionario, como son la construcción, la agroindustria y los servicios, tienen en un nivel por encima del 40 y el 45% una mano de obra de inmigrantes indocumentados. Ellos son la fuente y la fortaleza. Ellos son la mano de obra de estas industrias que en muchos sentidos determinan los niveles de inflación de un país tan rico como Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ya estamos viendo el día de hoy con toda esta declaración incendiaria en contra de la inmigración, con estas amenazas eh, verbales y en la vida real de operativos del Servicio de Inmigración y de Aduanas con la detención de inmigrantes aquí y allá, aunque sean blancos específicos por antecedentes penales o por algún tipo de delito que hayan cometido o porque tengan una orden de deportación, que bueno, ya los centros de trabajo, Aurelio, están vaciándose. Ya hay lugares y tenemos reportes aquí en nuestras redacciones de centros de construcción, por ejemplo, que están literalmente vacíos. Ya hay zonas agrícolas a las que la gente no se está presentando por el temor a ser detenidos e inmediatamente deportados. Escuelas Entonces, incluso, ¿no? lo que va a pasar aquí es que, ¿qué va a hacer esa industria? Contratar a un ciudadano americano que vive legalmente en este país, número uno, difícilmente van a querer, como se ha dicho hasta el cansancio, hacer ese trabajo. Pero número dos, tendrán que hacerles pagos justos, pagos legales, que al inmigrante indocumentado por su ignorancia y por el miedo a defenderse o a reclamar lo justo, se queda callado y hace las cosas. Entonces se van a encarecer muchos productos y es el ciudadano americano que votó por Donald Trump quien va a tener que pagar el precio. O el empresario, el propietario de un restaurante o de una tienda o de un hotel, el que va a tener que asumir en el costo el efecto del consumidor. Así que pienso yo que en la declaración se puede ir muy lejos, Aurelio, pero en la práctica y en la realidad tan fuerte, tan fría de las cifras, de los números, del dinero, del interés, es muy difícil cumplir con todo lo que él quiere. Sí, definitivamente. Ahora, yo me quiero referir a una situación que me parece importante. En México se trata todos los días de minimizar un poco el impacto Trump. Y vemos que en Colombia, bueno, tuvo un efecto, va a tener un efecto inmediato, por supuesto, en otros países donde ya están enviando a las personas en situación ilegal de los Estados Unidos, pero yo no veo todavía una unión, o sea, como un acuerdo, primeras pláticas de países latinoamericanos afectados por este arranque del presidente Trump, donde pues puedan marcar un nuevo rumbo, que puedan tomar acuerdos respecto a lo que viene y que, bueno, definitivamente, como tú lo estás narrando de manera perfecta, le afecta a Estados Unidos, pero también le va a afectar a otros países. Yo hablo de México con las remesas,
con las deportaciones que ahorita pues se están haciendo aquí casi unas aldeas para recibir a las personas que están deportando, pero que no sabemos las situaciones, les están ofreciendo 2,000 pesos de entrada, una gran cantidad que no creo que les ayude en nada, pero bueno, a lo que voy. No veo ninguna alianza latinoamericana de los países afectados respecto a esta situación. ¿Qué opinas? Eh, Mónica, es definitivo. Déjame ir un poco hacia atrás. Siempre hemos insistido y los especialistas, investigadores en universidades han sido muy claras con respecto a lo siguiente. Los países latinoamericanos no han acabado de generar un liderazgo, pero sobre todas las cosas un nivel de coordinación tal que permita detener la expulsión de las microrregiones de sus habitantes. El habitante que está buscando varias cosas, yo te pondría tres en la mesa de muchas más. Definitivamente la miseria, la pobreza en la que viven muchos de nuestros pueblos, en México, en Guatemala, repito, en toda América Latina, es más que obvia, es evidente y no se puede esconder. Estoy hablando con la verdad. Ahí están los hechos. La miseria existe. Mientras exista miseria, ¿quién no va a tratar de dar de comer a sus familiares, a sus hijos, o a sus padres, o a sus hermanos, o a su esposa, cuando a determinada distancia hay un país en donde la hora se paga entre 13 y 15 dólares? Bueno, cualquiera en su sano juicio trataría de llegar por razones económicas a Estados Unidos y hacer la vida acá para ayudar a los suyos. ¿Legítimo? Me parece que sí. ¿Legal? No lo sé, porque cada país tiene sus normas estrictas y siempre hay formas documentadas para poder ingresar a un país. Eso siempre ha existido. Pero es una razón, la economía. La otra tiene que ver con un aspecto fundamental que voy a volverlo a traer a colación en unos instantes, Mónica, porque es muy importante. Y es el tema de la seguridad. La gente está saliendo de México y de otros países por la inseguridad galopante que se vive. Hay regiones totalmente controladas no por el gobierno, sino por grupos delincuenciales. Y eso también lo sabemos muy bien, no lo podemos ocultar. Esto ha sido un fenómeno que nos ha traído a miles de inmigrantes de diversas regiones, de México hacia el sur. La tercera podría ser el tema del cambio climático, que aunque muchos políticos hoy, sobre todo la ultraderecha, lo niegue, existe. Yo he estado desde hace 12 años pegado a la frontera de Texas y de Estados Unidos. Texas comparte el 70% del total de la franja fronteriza con la República Mexicana. Y he visto llegar a mucho guatemalteco que ha perdido pequeñas parcelas por la sequía o por la erupción del volcán de fuego o por las graves inundaciones que lamentablemente, y lo sabemos, son cada vez más frecuentes y más agresivas. Es también un factor de expulsión. Entonces, no ha habido una coordinación de nuestros pueblos de origen para poder desarrollar a las microrregiones que son las expulsoras, dándoles educación, oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo a través del establecimiento de industrias, de actividades que representen un ingreso para esas personas. Y número dos, han sido incapaces de controlar el tema de la seguridad. Siendo este el caso, y al no haber una integración regional para solucionar de fondo el problema, han dejado muy cómodamente que la gente se vaya. Y digo muy cómodamente, ¿por qué? Porque a países como el nuestro, como México, 65,000 millones de dólares anuales, hombre, es una maravilla. ¿Hay algún interés político de fondo por solucionar el problema migratorio cuando en contraparte tenemos un beneficio económico tan grande como el que deja el inmigrante a costa de su vida, trabajando en otro país, alejándose de su familia, de su terruño? No, no hay otro. Así que realmente ahí, otra vez, más allá de un aspecto humanitario,
estamos hablando de un tema económico, de un interés específico. Cuando hablamos de lo que sucede hoy en día, México, eso ha habido oportunidad de decirlo en algunos foros, necesitaba desde antes, desde cuando fue anunciada la llegada inminente de Donald Trump al poder en este segundo mandato, de buscar, de hacerse, de anunciar un presupuesto específico para la atención, ya no solamente del migrante mexicano, eso también lo dijimos, sino de los inmigrantes deportados de otros países que irremediablemente van a dar a México. Entonces, este es un punto muy importante porque estas ciudades carpa que se están formando, no pienso yo que sean del nivel que la dignidad que en el derecho humano está más que plasmada de un migrante, se les deba otorgar. Creo yo que no hay presupuesto capaz de atender un problema de esta naturaleza y perdón, pero qué bueno que digan que los van a recibir con los brazos abiertos. Pero con $100 rehacer la vida no es fácil. Son esos 2,000 pesos de los que mencionabas hace un momento. Eh, y más allá de eso, ya cada quien tendría la oportunidad de, pues sí, regresar por diversas condiciones, naturalmente por la deportación, pero ¿quién les va a garantizar la seguridad? La seguridad sigue siendo un elemento fundamental para el que tiene, por razones forzadas o no, que regresar a sus países de origen. Y es ahí en donde nadie dice, nadie habla, nadie menciona, y es, creo yo, que uno de los más graves problemas. Hoy tengo, y lo respeto, a León Krause, el hijo de Enrique Krause, hacía una mención específica sobre el retorno de muchos mexicanos, el retorno forzado de muchos mexicanos, que en el mejor de los casos dicen, bueno, llegaré con un familiar y me estableceré y trataré de salir adelante buscando una vida honesta, una forma honesta de vivir. Pero, ¿y de la seguridad quién los libera? No hay garantías todavía. Y este tema, el de la seguridad, va a ser determinante en lo que platicábamos con Aurelio hace unos instantes, en la aplicación o no de los aranceles a partir del próximo sábado. Hay negociadores del Tratado de Libre Comercio del primero de 1994 y de otros más recientes como el último hecho con Donald Trump, que aseguran que difícilmente Estados Unidos va a aplicar estos aranceles el sábado. Pero ayer la Casa Blanca lo reiteró. La Casa Blanca lo afirmó nuevamente y dijo, el sábado entran en vigor esos aranceles. En tanto no veamos una estrategia clara, específica, en contra de los cárteles de la droga, en contra del crimen organizado y en contra de los flujos migratorios que esta misma noche se siguen formando en Centroamérica y están cruzando México para llegar, a pesar de todo, a la frontera con Estados Unidos. Sin duda. Eh, para nadie es un secreto que una buena parte de la comunidad latina en Estados Unidos votó por alguna razón que no me termina de quedar muy clara por Donald Trump en las pasadas elecciones de noviembre, muchos mexicanos incluso. ¿Cuál es la percepción que hay de este arranque de gobierno? ¿Siguen apoyando esa retórica? ¿Y cómo ven desde Estados Unidos, los mexicanos en particular, las respuestas que ha dado el gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, yo pienso en primera instancia, Aurelio, que el presidente Donald Trump, no hay ninguna duda, posee un enorme capital político en Estados Unidos. Y hoy, en muchos casos, el presidente con esta firma de decretos presidenciales está viendo en términos reales hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque aunque tenga elementos a su favor en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de este país, en las cortes de este país, también es cierto que hay límites constitucionales. Entonces, por mencionarte un caso, ayer anuncia la congelación de la ayuda del gobierno federal a ciudades y condados que a su vez entregan estos fondos
a las clases más desprotegidas, entre ellos muchos inmigrantes, muchísimos, y muchos inmigrantes mexicanos, que se veían beneficiados con este tipo de fondos. Bueno, se cancelaron. No había pasado una hora cuando ya una corte federal había detenido esa orden. Entonces, un poco toda esta firma de decretos que algunos siguen su curso, hay otros que es muy difícil de que lleguen a cumplirse. ¿Cuáles sí, cuáles no? Bueno, todavía estamos viendo cómo, por ejemplo, la Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos está presentando sus denuncias con temas migratorios, con temas como la equidad de género. Yo establecería, si me permites, cuando menos 3 o 4 decretos que han sido muy polémicos, como el hecho de restringir la ciudadanía por nacimiento, que es una violación directa a la 14ª enmienda constitucional de Estados Unidos. Esa es una de ellas, que fue detenida de inmediato. Otra que no se ha detenido, que es la que estamos hablando, la emergencia fronteriza y las medidas de carácter migratorio. La otra son, muy importante, las medidas en contra la diversidad de género, que tampoco han sido detenidas. Y finalmente, el retiro de acuerdos climáticos, como el de París, o incluso el retiro de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, falta mucho por ver, pero es claro que el ánimo del presidente Donald Trump es irrumpir en el escenario internacional y acreditarse a nivel internacional, dando estos manotazos, viendo a ver hasta dónde llega. Pero lamentablemente esos manotazos nos alcanzan. Y el que está más cerquita es lamentablemente México. Sí, pues. La visión de un mexicano en Estados Unidos puede variar, Aurelio, pero sí te digo que en lo personal yo podría decir que creo que necesitamos una infraestructura seria, profesional, estratégica para atender a los mexicanos que van a ser deportados, para atender a los ciudadanos de otros países que tendrán por fuerza que llegar al nuestro y que tendrán que ser atendidos antes de ser enviados a sus países de origen, pero sobre todas las cosas que habrá que darles seguridad. Y así como el inmigrante viene en estas caravanas muchas veces manejadas por el crimen organizado, el regreso de un migrante que se sabe que vivió en Estados Unidos, que a lo mejor tuvo que vender sus bienes acá y que va a llegar con un poquito de dinero a su lugar de origen, va a ser también blanco de la inseguridad. Y todo eso es lo que tiene que preverse ya. Entonces, hasta ahora no se ha visto claro, se puede presumir debilidad o flancos no cubiertos por parte de las autoridades mexicanas ante este fenómeno real que puede crecer. Hay que poner en perspectiva algo, si me permites, y perdón que esté hablando tanto, Claro. pero es un tema Adelante, no, pues para eso es. ha roto con todos los esquemas en este país. Pero hay algo muy importante. Está la retórica conocida de Donald Trump. Es incendiario, y habla mucho, y amenaza, y hostiga. Sin embargo, en retrospectiva, habría que decir que durante el gobierno del presidente Obama, hubo alrededor de 5 millones de inmigrantes indocumentados deportados. Después vino Donald Trump en su primer mandato, y en su primer mandato hubo 2 millones, es decir, menos de la mitad de los deportados de Barack Obama. Pero Barack Obama se quedó calladito. Calladito se ve más bonito. Y llegó Trump con una retórica incendiaria en contra de la inmigración, deportó en 4 años a la mitad y se hizo un escándalo considerable. Pero después vino Biden, quien tampoco habló del tema migratorio y en sus 4 años deportó al doble de lo que hizo Donald Trump. Es decir, si Donald Trump deportó en su primer mandato a 2 millones de inmigrantes indocumentados, Biden deportó a un poco más de 4, pero tampoco dijo nada. Entonces ahora irrumpe otra vez en el escenario Donald Trump con una campaña antiinmigrante que ya no solamente criminaliza, eso lo hizo en su primer término, ahora nos convierte en terroristas con el simple hecho de suponer que va a mandar a mucho inmigrante indocumentado a la base militar de Guantánamo en Cuba, el lugar en donde están los seguidores de Osama Bin Laden, el lugar en donde están los seguidores de Al Qaeda y de ISIS.
y de terroristas internacionales que siguen ahí. Y ahora son inmigrantes latinoamericanos en su mayoría los que tendrán que llegar a esas instalaciones si él cumple su palabra. Entonces, creo yo que estamos viviendo el principio de una etapa en donde vemos a un Donald Trump, como se ha insistido, y ya esto tal vez sea un cliché que no me gustaría ni siquiera mencionar, pero un Donald Trump recargado, Ujú. que viene fuerte con el tema de las deportaciones masivas, pero así lo hizo también en su primera gestión. Y los resultados fueron muy diferentes, es decir, las cifras simplemente no concordaron con la retórica. Ojalá que en esta ocasión estemos hablando de lo mismo. Aunque repito, está empezando este gobierno y empieza duro. Así es, nos queda poco tiempo, Raúl Peinberg, y yo te quisiera preguntar, realmente, pues a México sí le van a pegar el tema de los aranceles. La presidenta dice que ella piensa que no se va a cumplir. Me llama la atención esa contundencia de ella al decir que ella piensa que no se va a cumplir, pero pues que van a estar atentos. Y tú lo dijiste hace unos momentos, la Casa Blanca confirmó que sí iban a cobrar aranceles y esto pegaría durísimo, durísimo, lo sabemos en muchos sentidos. ¿Cuál es tu pronóstico? Ahora sí que mi última pregunta tomando en cuenta el tiempo. No te preocupes, Mónica, y gracias de verdad una vez más a ti, Aurelio, por invitarme. Gracias. No cabe duda que este es un momento crucial, un momento de prueba para México y para el mundo, ¿eh? ¿Mm? Que así como está México, ya lo vimos, está Colombia, que en una muy mala decisión del presidente Petro se pone en el entredicho, se expone, como lo está Venezuela, por supuesto, como lo está Panamá y como están muchos otros países, pero bueno, hasta Finlandia, ¿no? La realidad es que pienso yo que la apuesta hoy en día en México y a través de los analistas que han estado muy de cerca en las negociaciones de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, es de que difícilmente el gobierno de Donald Trump va a tomar esta decisión. Es decir, es una apuesta basada en qué. Pienso que, número uno, en el nivel de intereses que están en juego. A Estados Unidos le interesa su economía. Y no hay presidente que no cuide la economía. Hay presidentes que se han salvado porque la economía está bien, de escándalos mayúsculos como en su tiempo sucedió con Bill Clinton y su relación con Mónica Lewinsky. Estuvo a punto del desafuero, estuvo a punto de dejar la presidencia, pero los americanos le perdonaron porque la economía estaba bien. Si el bolsillo del americano está bien, lo demás está bien. Y aquí lo único que hay que considerar es que el efecto económico de la aplicación de aranceles a partir del próximo sábado con un socio tan importante como México definitivamente va a tener un efecto en el consumidor en Estados Unidos, pero el efecto será mayor en México. Entonces, pienso yo que en primera instancia está el valorar los intereses que ambos países tienen el día de hoy sobre la mesa. Y, y número dos, pues es una apuesta muy importante y es en buena medida la imagen de la nueva presidenta de México, que debe de tener sin duda un equipo profesional y a la altura de este enorme reto de corte internacional. Pienso yo que eso determinará lo que pase de aquí al sábado. Pienso yo que al margen de que, y esto es lo más importante, de que hay comisiones que ya se han reunido, que ya han hablado y que ya han tratado de negociar, tal vez no de manera muy pública, pero tal vez esas sean las garantías que México tiene hoy en día para decir no van a aplicar aranceles el próximo sábado. Pero faltando tan poco tiempo y el hecho de que ayer la Casa Blanca lo haya reiterado, nos deja exactamente a la mitad. Nos deja con la moneda en el aire, Mónica, en espera de que ojalá no suceda. Raúl, bueno, pues te queremos agradecer mucho. Sabemos que tienes tu programa en unos minutos también. Entonces, valoramos mucho que nos hayas dado este tiempo. Yo quisiera concluir pues con algo que también nos atañe y que desde el primer mandato de Trump sufrió muchísimo y que es el tema de la libertad de expresión y la desinformación.
la propagación de información falsa que ahora con esta alianza bizarra entre Trump y el dueño de X, Elon Musk, estamos en medio de una guerra de desinformación en redes brutal. ¿Cómo se percibe esto allá en Estados Unidos? El tema de los medios, la relación con el poder y cómo Donald Trump, como algunos otros que conocemos aquí también cerca, se dedica a buscar minar todo asomo de crítica. En ese sentido, Aurelio, y qué bueno que lo mencionas, porque es un ataque real y frontal. Pienso yo que lo único que le queda a determinados medios de comunicación que han sido un blanco de ataque constante por parte del presidente Trump en el primer mandato y en las 2 semanas que lleva de este segundo mandato, ha sido más que clara. Y la única esperanza, el único escudo protector que existe es una vez más la Constitución que establece la plena libertad al derecho de expresión. Aquí en medio de esta situación se ha llegado a decir incluso que si no tendrá en su visión, que no sería difícil, el hecho de que todos los medios se dirijan a las comunidades en inglés, lo cual imagínate en dónde nos coloca. Claro. Pero más allá de eso está la libertad de expresión, perfectamente bien fundamentada y defendida en situaciones de agresión, como las ha habido en el pasado. Estados Unidos no ha quedado exento de ataques como este, pero serán naturalmente las cortes, serán naturalmente los medios que se sientan afectados con restricciones o con amenazas los que tengan que actuar. A la población no nos queda más allá que pedirle que sea consciente de que hoy más que nunca los canales de desinformación están a la orden del día. No son muchas veces detectables o no son fácilmente detectables, pero tenemos al final del camino, Aurelio, la libre determinación, la libertad absoluta para buscar a través de las redes, a través del Internet, a través de la televisión, a través de la radio, a los medios que consideramos que realmente nos informan. Y en ese sentido creo yo que está la gran apuesta. En realidad pienso yo que la madurez de un pueblo que ha entendido a golpes le puede ayudar a mantenerse a través de canales idóneos, más que bien informado. Pues veremos qué pasa de aquí al sábado y qué sigue después. Por lo pronto te queremos agradecer muchísimo este tiempo y pues bueno, como siempre, reiterarte que la clave es tu casa y que pues bueno, estamos siempre pendientes y siempre además gustosos de celebrar contigo todos tus logros, además como el gran periodista veracruzano que eres. Muchísimas gracias, Raúl. Aurelio, gracias a ti. Mi Mónica, gracias también a ti por esta oportunidad, a los seguidores de la clave, en espera de que, bueno, no haya sido muy enredada mi participación, No, no, pero no, para realmente hay nada. tantos y tantos temas que en 2 semanas podrían empezarse a escribir enciclopedias. Creo que hay mucho por ver en esta larga historia, sobre todo de la relación o la continuidad de la relación entre México y Estados Unidos. Así que siempre a la orden por acá, Aurelio. Gracias, gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó y nos mandó muchas felicitaciones por Muchas el gracias. programa esta noche. Muchísimas gracias. Esto fue La Clave. Hasta pronto.